Estoy analizando, es una propuesta abierta que os lanzaremos a todos ustedes, y también concepto con estrategia, alinear concepto con estrategia y sobre todo con aplicación práctica. Juan Carlos era el control de calidad. Esto lo tengo que poder poner en mi organización, ¿vale? Y por lo tanto ese era el eje que nos movía. Claro, la complejidad es intentar trasladar de una manera operativa cuáles son, o práctica, cuáles son las funciones y las operaciones de un productor cualquiera en la sociedad actual, en el entorno social. Y entonces decidimos subdividir 3 grupos para segmentar esa complejidad y que pudiésemos obtener resultados complementarios. Los 3 grupos eran familia de trámites, agrupación de series funcionales y funciones transversales. Daros cuenta, queríamos trasladar que solo el concepto de función nos llevó muchas sesiones de debate y de análisis reflexivo. Por lo tanto, lo que decidimos es esto, dejarlo un poco como elemento transversal e intentar ponerlo en práctica. Y creamos 3 subgrupos. La de familia de trámites tenía como motivo principal cohesionar los procesos desde la óptica de la ciudadanía, de las terceras personas, de la interacción con la sociedad, contemporaneidad e interés social. La agrupación de series funcionales, que vamos a esbozar aquí los 3 grupos, tenía el encargo de superar ese enfoque micro al cual estamos acostumbrados de serie, cuadro de clasificación, y presentar agrupaciones macros de serie que fuesen consistentes con su orientación funcional. Y por último, el grupo de funciones transversales, que es un poco el complementario, es aquellas funciones que de una manera transversal pueden incidir en cualquiera de las series de nuestro cuadro de clasificación. Y trataríamos no solo de conceptualizar el concepto, sino de aplicar modelos prácticos, ¿vale? Y de intentar hacer un prototipado para ver si el concepto de macrovaloración funcionaba, ¿vale? Por lo tanto, redefinir, pero con la óptica no solo intelectual, no vamos a competir con los grandes pensadores de la archivística, sino desde la aplicación práctica, no de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿vale? Entonces, queremos trabajar el estado del arte en el documento final que vamos a trabajar. Haremos un análisis concienzudo de cuáles son las definiciones y intentaremos acudir al origen para hacer un resumen y cuál es el estado del arte de todas las definiciones, pero nosotros partimos desde otra premisa, ¿vale? Esto os lo digo que nos llevó mucho debate y invitamos a toda la comunidad a que pueda participar también. Entonces desestructuramos el concepto como los compañeros y dijimos, bueno, vamos a empezar por lo fácil y luego lo menos fácil. ¿Qué no es macrovaloración? ¿Vale? Entonces, luego intentaremos decidir qué es macrovaloración. Pues bueno, no es macrovaloración, os digo, estamos debatiendo todavía el documento final que nos queda por elaborar, pero unas trazas, ¿no? Macrovaloración no solo es institución, es decir, no es solo de puertas hacia adentro, es sobre todo interacción con la sociedad. Es acción, no es la acción de gobierno, sino la acción de gobernar. Por lo tanto, esto es un poco el que tiene que fijar. Macrovaloración no solo es útil para un individuo. Tenemos que superar el enfoque micro de la información me ayuda a mí para decir que es un enfoque macro. La información ayuda a la sociedad, ¿vale? Es un entorno. Colectivamente tenemos que construir el comportamiento de las organizaciones. Y aquí incidimos o enlazamos con el concepto de valor social de la información.
Macrovaloración, como han incidido los compañeros del valor primario y valor secundario, no solo es valor secundario. Es decir, macrovaloración, el interés social por la información no aparece a partir de los 20 o de los 30 años, aparece desde el momento en que las organizaciones tienen que responder con sus operaciones a sus cometidos. Macrovaloración no es documento objeto. Esta mañana, a primera hora, hemos visto cómo todos los problemas que han tenido los compañeros de repositorio, porque el análisis de macrovaloración se ejercía sobre el producto final, sobre el objeto, sobre el documento, y habían muchísimas disonancias a la hora de identificar y de valorar series. Nosotros proponemos que macrovaloración, que es lo que vendrá a completar los otros tres, es documento acción. Tiene que reflejar operaciones y tiene que reflejar funciones. No es solo disposición. No solo, aunque la macrovaloración tiene un componente de conservación y de disposición, no es solo disposición. Porque en el entorno actual, si nos fiamos lo que podremos heredar los archiveros o archivistas, va a ser poco. Es diseño y producción, ¿vale? Son estrategias y es planificación para poder controlar el mapa informativo de las organizaciones. Bueno, esto era lo fácil. Ahora lo menos fácil. ¿Qué es o qué entendemos nosotros, el grupo, por macrovaloración? Pues bueno, sobre todo una simbiosis entre estrategia y operativa. No sirve de nada tener un marco conceptual si no lo podemos prototipar y si no lo podemos implementar. Centrar el foco de análisis en las funciones. Y esto, que es una frase simple, centrar el foco de análisis en las funciones, tiene tela, ¿vale? Porque el concepto de función, ¿vale?, se interpreta en diferentes organismos de manera distinta. Pero lo que sí que tenemos claro es que lo que tenemos que valorar es el contexto funcional de producción de la información y no el resultado de la información. Es diferente, ¿vale? Tenemos muy claro que la macrovaloración se determina sobre todo por relaciones. Es un entorno relacional. Deberemos establecer no el objeto finalista, sino los vínculos, las concomitancias, las dependencias de las diferentes funciones de cada organización y poder extrapolar eso para establecer marcos de asignación de valor coherentes. Porque si solo nos centramos en una parte pequeñita, tendremos el punto de vista de cuál es el objeto del valor de la producción de información. Tenemos claro que la macrovaloración debe diseñar información capital. ¿Qué entendemos por información capital? Y ahí es cuando vendrá un poco la unificación con los diferentes grupos de valores secundarios, etcétera, etcétera, que ahora veremos cómo podemos enlazar. Pues bueno, es diseño organizacional, son decisiones estratégicas y sobre todo han de reflejar las principales interacciones de las organizaciones. Es identidad. Quiere decir, una organización sin identidad es amorfa y de poco sirve su impacto social. Por lo tanto, debe tener, la macrovaloración debe ofrecer estrategia de marca a las organizaciones, credibilidad acreditada, bagaje informativo y memoria, que esto normalmente en el entorno de producción se suele perder de vista, ¿vale? Fundamentación de derechos básicos, ¿vale? Permitir aplicación de planificación y de programas operativos, porque si solo nos quedamos con aplicación de metodología, estamos, como aquel que dice, determinando el valor, mientras que la macrovaloración debe permitir establecer políticas y planificación a todas las organizaciones. Y sobre todo también, que es una de las líneas de este Congreso Internacional,
debe garantizar la sostenibilidad de la sobreproducción informativa actual. No es posible guardarlo todo. Por lo tanto, la macrovaloración debe determinar marcos consensuados para poder establecer estas definiciones. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a trabajar con esta propuesta, vamos a trabajar con conceptos y con dimensiones. Hemos definido lo que son grandes dimensiones que pueden intervenir en estas líneas de reflexión y unos ítems de mínimos que nos van a permitir poder aplicar esto a los diferentes 3 modelos que estamos experimentando. Pues el rol de los creadores, nivel de productor, estos son esbozos, estamos en mapa de ensayo, ¿vale? Para ver si el modelo que estamos estableciendo se sostiene o no, ¿vale? Por lo tanto, estamos definiendo, por esto, atención de agentes particulares, minorías, cuestiones de género, feminismo, estas cosas que no se reflejan una vez el objeto ya se ha producido, sino que se debe establecer en principio para poder otorgarle mayor o menor valor, ¿vale? El contexto de creación, la toma de decisiones, como veis, van enlazando con los diferentes otros grupos de trabajo. ¿De acuerdo? Y al final estableceremos un mapa bidimensional donde estableceremos las dimensiones y los diferentes ítems que intentaremos aplicar a los 3 modelos que estamos diseñando. Familia de trámites, agrupación de series y funciones transversales. De manera que los elementos han de complementar este mapa de valor macro que pueden diseñar, ¿vale? Y ideas fuerza, ¿vale? Para que nos quedemos con el concepto. No es una definición teórica, ¿vale? Tenemos que tener que este concepto macro no es un tema exclusivamente, aunque es de la disciplina archivística, no es un tema exclusivamente de archivos, de opción finalista, sino que debemos compartir con todos los roles que intervienen en la producción de la información, que tenemos que tener un análisis funcional y relacional, y esto es una opción sistemática y metodológica, ¿vale? Y lo que os he dicho. A partir de aquí, este es el concepto marco que estamos trabajando, que presentaremos trazas, que es un debate abierto. Y nosotros queríamos establecer una definición, como hemos dicho, que no solo antes, estamos aquí, perdonad. Para atrás. No. Para atrás. Aquí. Vamos a leer un poco la definición que estamos ahora viendo, porque hemos cogido ese enfoque no solo desde la disciplina archivística, porque queremos crear un entendimiento, me salía en valenciano, una entesa, un entendimiento con los diferentes elementos que intervienen, ¿vale? Hemos cogido el concepto primario de valor, desde la definición etimológica, y también el concepto de valor que tienen en el ámbito económico, que ahora está en revisión, porque hasta ahora las diferentes teorías económicas planteaban una especie de definiciones, y por ejemplo María Mazzucato, que ha trabajado muchísimo el concepto de valor, está rediseñando el tema de valor y lo está enfocando mucho con la reutilización del valor. Para que os deis un vistazo, repito, esto está en construcción, ¿vale? Y está, pues bueno, una definición breve. La macroevaluación es, en esencia, determinar de forma planificada y sistemática la información que representa las necesidades y expectativas de la sociedad y su puesta a disposición, a la cual cada organización debe contribuir. Es decir, no es macrovaloración de la institución, sino macrovaloración social. Esto, desde el punto de vista de conceptos,
¿vale? Y ahora vamos a esbozar esto cómo se aplica, esta complejidad cómo se puede modelizar. Estudio 1, familia de trámites. ¿Ya? Enfoque, premisas y objetivos. Familia de trámites tiene la perspectiva de la visión de la ciudadanía. Si estamos centrando en la sociedad, queremos ver la ciudadanía, qué expectativas tiene de las organizaciones. Evidentemente es un enfoque de administración pública, ¿vale? Sobre todo de administración pública. Pero lo que hicimos es ver qué existía. Y utilizamos organizaciones de diferente ámbito competencial y de diferentes organismos. Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía, CENATIC, Software Libre, Ayuntamiento de Zaragoza, Administración Local, Ayuntamiento de Gandía y 2 gobiernos locales, Sistema de Información Administrativa y el Gobierno de Portugal. Y lo que hicimos es aplicar una operativa, es decir, vamos a ver qué interacción tienen las diferentes organizaciones con sus respectivos terceros, ¿no? Nos salieron 180 grupos de trámites distintos. Es decir, que la ciudadanía de los diferentes grupos intervienen en 180 tipos de trámites. ¿Qué hicimos nosotros? Armonizar y categorizar esos 180 grupos, depurando, igual como han hecho los compañeros de repositorio, que entendían, y conseguimos dejar los 180 grupos en 23 grupos de familia de trámites. Ya hemos ganado mucho, porque aquí se veían reflejados toda la operativa de la representación de organizaciones. A partir de aquí, testeamos si esos grupos de familias reflejaban la acreditación de potestades funcionales. El concepto de potestad también tiene debate, pero al final lo resumimos en que la potestad es el poder de una organización para ejercer sus funciones, poder otorgado por legislación o por el elemento de entorno, ¿vale? Entonces decidimos asimilar potestad-función y acreditar con la legislación vigente de los diferentes ámbitos si esas funciones que derivaban de las potestades se veían reflejadas en las 23 familias, ¿vale? Excepto en 2 casos cuadraban y el resto sumamos. Como veis vosotros, estamos haciendo toda una depuración para complementar este grupo de familias. Después validamos el espectro funcional básico principal de las organizaciones para ver si esas 23 familias reflejaban realmente las operaciones capitales de una organización. Y aquí nos dimos cuenta que como incidimos en el enfoque de interacción social, quedaban muchas funciones propias de la organización que no se veían reflejadas. Por ejemplo, la capacidad autoorganizativa, la capacidad de gestión de la información, la iniciativa de planificación urbanística propia, etcétera, etcétera. Comparamos cuadros de clasificación de diferentes organizaciones y complementamos todas las carencias que percibimos de interacción de la ciudadanía con esas funciones propias y ampliamos 4 o 5 funciones de primer nivel. Y luego las redistribuimos por definiciones según la funcionalidad. Le dimos coherencia. Una vez tuvimos el sumatorio, le dimos coherencia a las definiciones. Vamos a definir cada una de las 24 funciones a ver qué pasaba, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había algunas que estaban mal ubicadas por la propia definición. Entonces las reubicamos. A partir de aquí propusimos, estos son el resultado de familia de trámites. 24 grupos de familia de trámites en la que creemos que las operaciones principales de todo el espectro organizacional se ven reflejados. Toma de decisiones, planificación. Aquí intervienen elementos de diferentes ámbitos competencial. Una vez establecido eso, el segundo reto. Vale, esto es un esfuerzo, pero ¿de qué vale? Nada, vamos a prototipar. Vamos a asignar los ítems que hemos decidido para poder experimentar como ensayo si eso funcionaba. Entonces establecimos primer nivel, segundo nivel, no más, 2 niveles, primer nivel de funciones, segundo nivel de operaciones principales y a partir
de aquí decidimos asignarle una tentativa de valor macro con sencillamente 3 niveles. Podrán haber más, ¿no? Pero queríamos ver si esto funcionaba, ¿vale? Y al final asignamos nivel verde, amarillo, que necesitará su decisión con metodologías, o rojo, que pueden no tener. Entonces, hemos establecido todo esto, que se va a publicar ahora en TRIA, para que podáis establecer, para que se vea si podíamos tener alguna incidencia. Resultado: no hemos ido aquello que siempre el concepto, que luego incidirá Lluís, de que la macrovaloración es ir de arriba hacia abajo. Hemos roto esa premisa. Nosotros hemos ido de la realidad y hemos establecido funciones, ¿vale?, o grupo de familia de trámites desde la realidad. Eso es un valor. Se ha hecho un esfuerzo de síntesis para presentar un modelo que como mínimo se sostiene, ¿vale? Tenemos pocas familias. Con las pocas familias ya tenemos criterios de decisión, se pueden planificar cosas, tenemos pocos niveles y existe un grado elevado de porcentaje de asignación. Es decir, no ha habido demasiadas dudas. Es decir, el sistema se podrá mejorar, evidentemente, pero es decir, se podían asignar relativamente con cierta certidumbre por parte de nosotros, los analistas, ese valor. ¿Vale? Es cierto que es un enfoque principalmente de administración. ¿Y cuál es el reto de futuro? ¿Vale? El valor A2. Pues bueno, es ampliación de ítems. Hemos hecho un prototipado. Se deberá consensuar con el grupo de valores secundarios todos los ítems para que esto realmente sea consistente. ¿Vale? Os pedimos que esto se aplique en organizaciones reales, ¿vale? Porque esto no puede ser un brindis al sol. Tenemos que materializar la aplicación práctica en organizaciones concretas, con cara y ojo, ¿vale? Y que esto, experimentar y compartir esta experimentación, ¿vale? Y sobre todo superar también el ámbito público. Y con esto ya paso a Marina. A ver, me voy a acercar aquí. Así. Bueno, hola a todas, buenos días. No quiero perder la ocasión de, en primer lugar, felicitar a la Asociación de Archiveras, Archiveros de Andalucía. Bueno, no solo por la organización de estas jornadas, sino sobre todo por la iniciativa y el liderazgo en la comunidad de prácticas Valora. Es todo un ejemplo de colaboración, de cómo se debe trabajar en esta profesión, sobre todo en nuestro estado de las autonomías y a nivel municipal, en el que todos hacemos lo mismo. Por lo tanto, es todo un ejemplo. Mis felicitaciones sobre todo por eso, por esa iniciativa y por ese liderazgo. A nuestro grupo, nuestro minigrupo, se ha ido descolgando mucha gente y sobre todo se fueron todos a metodología, hay que decirlo, sí, claramente. Sí. Pagaban aquí, más allí. Pagaban más allí y quedamos, Marina, que soy yo, y Josebe, que es del Archivo Histórico de Euskadi, ¿no? Pilar Rubio, espero que vuelva a nuestro redil, que está con ganas. Entonces, pues bueno, queríamos terminar esta fase presentando y luego incorporar, como dice Joan Carles, a todo el que quiera, sobre todo para ponerlo en práctica, para ver cómo funcionamos. Entonces, a nosotros nos tocó explorar, dentro del hoja de ruta de la línea 3, explorar la categoría de valoración de la agrupación de series, ¿no? Entonces, pues avance página. La agrupación de series como una categoría de valoración, criterios para explorar también los criterios para el análisis del contexto y tratar de hacer un ensayo.
bueno, también tuvimos que desestructurar el concepto, ¿no? Porque en primer lugar ya chocábamos con la denominación de agrupación de series, pues volvíamos un poco al enfoque micro, cuando en todas las reuniones decías, hay que superar el enfoque micro, hay que superar el enfoque micro, entonces pues realmente las series documentales nos dan ese enfoque micro, ¿no? Por lo tanto, teníamos que superar esa definición. Y el enfoque de nuestro estudio fue sobre todo funcional. Sabemos que hay criterios, hay otros criterios, pero para la valoración estimamos, así se estimó en todas las líneas, que el criterio funcional es el que debe primar, como digo, no solamente para la clasificación, sino también para la valoración. Por lo tanto, quiero que se entienda esto, ¿no? Sí, pero no que hayamos prescindido o que se deba prescindir de los otros criterios, ¿no? Partimos de las propuestas que tenían los otros subgrupos de funciones transversales y sobre todo el trabajo que hacía el de funciones transversales, pero también del análisis comparativo que habíamos hecho de las funciones y de las divisiones de función que trabajamos ya en la línea 3, es decir, la comparativa de cómo era la estructura funcional en varias administraciones autonómicas. Sobre todo, quiero decir que nos centramos en las comunidades autónomas, ¿no? Nos basamos, desde luego, en la literatura profesional. Para nosotros son los clásicos, ¿no? Bueno, nuestra maestra Antonia, pues igual que Luis Martínez, está todo escrito, digamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros hicimos esa revisión, ¿no? de la literatura, digamos, clásica, profesional. Pero también, claro, todas las normas técnicas, que es donde nos dicen cómo debemos describir, ¿no? Cómo debemos identificar todos los elementos que componen la gestión documental. Metodologías, modelos de análisis y de valoración, como el mapa de procesos de NATIC, o el modelo también ya citado de avaliación suprainstitucional de Portugal, el proyecto Asia, ¿no? Con todo esto pretendíamos llegar a una conclusión y hacer una propuesta de categoría y de los elementos a utilizar y tratar de presentar un ensayo modelando esa propuesta, ¿no? ¿Ese es mi teléfono? No, está allá, por ahí. Perdón, bueno, en primer lugar, analizando la denominación de agrupación de series, no encontramos definida la agrupación de series. Sí encontramos grupo de series como división de fondo, pero sí es cierto que en la clasificación se agrupan las series por criterio orgánico, funcional. Es decir, hay distintas agrupaciones. También encontramos la definición del sistema de series. El sistema de series, que es una denominación australiana, caracterizada por considerar que las series están interrelacionadas con los agentes y las funciones y sus divisiones. Entonces, se consideran las entidades documentales superiores dentro de la jerarquía que conforman los documentos. Esto está explicado en el modelo conceptual de NEDA, ¿no? En la Junta de Andalucía encontramos una denominación muy interesante que ya se ha hecho mención, que es la serie genérica, como una serie abstracta, matriz de diversas series documentales que comparten un marco procedimental común, sin ninguna atribución a ningún agente ni ámbito competencial, que se materializan en el siguiente nivel. Para nosotros, entonces, como digo, el criterio funcional es el que debíamos aplicar a esta categoría, ¿no? Y entonces, partimos del concepto básico de la serie documental, que es que una serie es un reflejo de una actividad. Por lo tanto, ahí la serie enlaza realmente con su aspecto, con su elemento funcional, porque es el reflejo, es la materialización de esa actividad. Por lo tanto,
que con nuestro enfoque de valoración debíamos ir hacia esa función que era la actividad en la que se concretan las series. Y las actividades, pues eso, son acciones o tareas realizadas por uno o varios agentes en cumplimiento de una función. Y en las series, por lo tanto, el testimonio documental de esa actividad regulada por un procedimiento, ¿no? Pero las actividades, la forma de que las instituciones, las administraciones funcionan es a través de procesos, es decir, de secuencias de operaciones que se requieren para producir un resultado y que están sujetos además a unas reglas o procedimientos. Por lo tanto, una actividad no necesariamente, pero en la mayoría de los casos necesita o está complementado con otra actividad que se ejecuta de igual forma mediante un proceso para que ese proceso que depende de uno principal para conseguir ese resultado. Los procesos de trabajo pueden ser más o menos complejos en función de ese objetivo de la actividad. Por lo tanto, podríamos concluir que la agrupación de series es, desde el punto de vista funcional, un conjunto estructurado de actividades generados por asociación con otras actividades y que se ejecutan mediante procesos reglados. Es decir, una actividad principal está relacionada con otras actividades, digamos, secundarias. Esas actividades se ejecutan tanto la principal como las relacionadas con procesos y eso da lugar a series principales o, digamos, subordinadas. Entonces, se crea como, digamos, una agrupación de actividades, un macroproceso o una agrupación de series. Y lo que une todo esto son las relaciones que se establecen entre estos tres conceptos, ¿no? Bueno, más o menos ya teníamos un poco identificado lo que podría ser esa agrupación de series. Entonces, el enfoque nuestro era para ver cómo agrupábamos, no solamente por el proceso, sino cómo se agrupaba de una forma metodológica y para establecer un modelo, ¿no? Entonces, como digo, nuestro estudio estaba enfocado en las actividades y en los procesos de la forma en que se llevan a cabo esas actividades. El análisis también tenía que ser funcional, es decir, de lo general a lo específico, y es ahí donde se manifiestan las relaciones jerárquicas, es decir, una actividad deriva de una función y se materializa en una serie, ¿no? Y ahí es una relación jerárquica, pero también hay otro análisis que debemos hacer en nuestro estudio, en nuestra propuesta y también a la hora de valorar, que es el análisis secuencial, es decir, como un modelo de análisis de los procesos y la vinculación y la dependencia que se crea con otros procesos para obtener unos resultados. En síntesis es eso, es un modelo de arriba a abajo y también en forma horizontal, digamos, ¿no? Para ver esa secuencia de operaciones, ¿no? Bueno, entonces, nuestro siguiente paso sería ver cómo se agrupan esas actividades, cómo se agrupan las series, ¿no? Podemos, como señalaba Luis Martínez cuando habla de las series, dice que hay cierta arbitrariedad, parece que es un reto insuperable llegar a controlar las series documentales, porque es cierto que cada administración tiene, bueno, pues diferentes formas de tramitar o cada necesidad, la estructura, el tamaño de una organización sí que es importante para establecer la división de la gestión administrativa, ¿no?
Entonces, bueno, pues aparte de las agrupaciones que se pueden hacer de las series o de las funciones, dependiendo que sean funciones comunes, específicas, transversales o genéricas, entendemos que la principal relación que se establece para hacer una valoración con un enfoque macro es la relación, los vínculos que se establecen en las actividades. Sobre todo es decir, las relaciones entre las actividades, como digo, hay relaciones jerárquicas, relaciones temporales, pero sobre todo para valorar, para macrovalorar, son las relaciones asociativas y sobre todo con aquellas actividades complementarias que permiten de una forma no arbitraria, sino que siguiendo las normas generales, sectoriales, los procedimientos específicos o generales, los que nos permiten esa agrupación. Por lo tanto, es algo reglado, ¿vale? Entonces, tenemos estos tres elementos fundamentales, ¿no? Que son las actividades como una categoría clave, las relaciones y vínculos necesarios para conseguir un resultado en la actuación de la administración y la normativa, que son las que regulan esa actividad y esas relaciones. Ahí os pongo un ejemplo de cómo una actividad principal se relaciona, pero quizás en un ejemplo práctico, como os traía una autorización de un parque eólico, ¿no? Que es un proceso muy complejo en el que hay una relación de dependencia con otras actividades, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental, las expropiaciones, las licencias urbanísticas, es decir, no hay un expediente de impacto ambiental de por sí, o sea, sino que se hacen una evaluación ambiental. La actividad de la evaluación ambiental tiene un objetivo y ese objetivo está vinculado a otra actividad. Igual que una expropiación forzosa, una administración no lo hace porque capricho, sino porque hay que hacer una carretera, hay que instalar un parque eólico. Y entonces esas relaciones son asociativas digamos, directas, ¿no? Pero después hay otras relaciones con otras funciones principales, como no puedes autorizar un parque eólico si no hay un plan nacional o un plan eólico aprobado por un gobierno, ¿no? Bueno, también establecemos que nosotros llegamos a la conclusión de que hay una necesidad de estandarizar, normalizar funciones, relaciones, familias de trámites y sobre todo también los ítems de análisis. Por abreviar, porque bueno, con todo este análisis intentamos hacer un ensayo y nos centramos en tres funciones de gobierno, fomento y de gestión de recursos humanos, en el que cogimos una actividad, una serie específica y sus series relacionadas para intentar hacer este ensayo. Los ítems no son de los que hemos hablado, cogimos de todos lo que hay, CENATIC, ya de nuestros compañeros de metodología, de tal, y sobre todo también el modelo Asia de Portugal, que ya han explicado anteriormente. El ensayo, que ya un poco se explicó en el Congreso del CENADE, pues es esto, un análisis escalonado, es decir, desde las funciones transversales hasta la actividad, ir graduando, ir descendiendo en el análisis, porque hay... no tenemos respuesta, las funciones, las preguntas que le hacemos a las funciones transversales no tienen respuesta si no descendemos en ese análisis funcional hasta las actividades. En definitiva, creemos que la agrupación, el sistema de relaciones que de forma reglada se establece entre las actividades, es una categoría válida, es una categoría que podemos aplicar para la valoración, pero sobre todo también da respuesta a la que podemos hacer con los documentos, con la materialización de esos documentos. Por lo tanto, digamos que es una clave de bóveda entre las funciones y lo que son los documentos. Nos parece eso que es lo que tenemos que ensayar, a ver cómo funciona. Y nada más, muchas gracias.
por la invitación. No, no te muevas tú. Yo quiero alejarme de... Cuidado. Bueno, como ya hemos visto, la macrovaloración lleva tiempo, ¿no? Bueno, voy a intentar correr un poco. El grupo está formado por Juan Carlos Balda y Maite Solalanda del Archivo Contemporáneo de Navarra, además de mí, que me ha tocado hablar, y hemos oído hablar mucho de funciones, análisis funcional. Bueno, la primera cuestión es que el modelo de funciones transversales, digamos, yo lo publiqué juntamente con Barca. La primera referencia es de 2014, a pesar de que Paco, que ya sabe más que yo de algunas cosas, dice que no. En 2014 está publicado, pero nunca se pretendió que fuera un modelo, que es lo que es, de macrovaloración. Es decir, no nació como modelo de macrovaloración, sino que salió como un modelo para hacer propuestas de valoración de forma rápida, ágil y sobre todo coherente, ¿no? Es decir, y eso yo creo que ha estado funcionando. Lo que pasa que el problema también en el nombre, encontrar el modelo de nombres, funciones transversales. ¿El problema cuál era? El problema es que esto lo utilizábamos en el Ayuntamiento de Girona y entre nosotros todo el tema endogámico pues funciona muy bien, pero cuando lo tienes que poner a prueba te dicen, bueno, exactamente qué me estás contando, ¿no? Y entonces eso es lo que precisamente en el grupo ha sucedido, ¿no? Cosas que no estaban claras, ¿no? Por tanto, la primera cuestión es qué entendemos por función transversal, qué entendemos por análisis funcional, más desde un pensamiento sistémico que no como lo estamos aplicando habitualmente, es decir, descomponer cómo funcionan las cosas. Es decir, lo que hemos hecho, lo que se hizo en Barca es descomponer el valor primario, lo que se ha hecho aquí a nivel de funciones es descomponer cómo funciona una organización como un ente vivo, como ayer Julio hablaba de los modelos bioinspirados. Bueno, este va por ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar la duda en relación a funciones, análisis de funciones y análisis funcional. Cabe decir que el tema de función, el tema de análisis de funciones y el tema de análisis funcional no es solo una confusión que tengamos los que estamos aquí arriba y los que vosotros estáis abajo, sino que es una confusión, digamos, generalizada en el ámbito internacional. Nosotros aquí lo hemos estudiado más bien poco, por no decir nada, ¿no? Es decir, la mayor parte de la teoría, por no decir toda, está fuera, ¿no? Entonces, en este modelo la función transversal se define como una acción, aquí falta básica, una acción básica y específica, ¿no? Inspirada en el ejercicio, es decir, esto está inspirado en la potestad administrativa y entonces son acciones básicas y específicas derivadas de las potestades administrativas y que se pueden dar en uno o más ámbitos de actuación. Y por eso algunas son inherentes, es decir, en cualquier organización se toman decisiones, se regula el funcionamiento, se planifica. Hay algunas de esas cuestiones que son básicas y otras serán específicas según los objetivos de cada organización, ¿no? Entonces, en cuanto a análisis funcional, desde este punto de vista sistémico, que ha quedado todo corrido, ¿no? Lo que sí está claro es el descomponer el sistema, cómo funciona ese sistema, ¿no? Es decir, esa función principal se descompone, ¿no? Hasta la unidad mínima coherente. Esto está bastante ligado con el tema del pensamiento más, digamos, o cómo se ve a nivel informático, ¿no? De sistemas informáticos, ¿no? Me he levantado solo para que veáis un poco el dibujito este, porque las funciones transversales se pueden aplicar en cualquier dirección. A diferencia de lo que son las funciones que nosotros, cuando hablamos de funciones, aquí cuando se han hablado, y era para aclarar cuando estuvimos hablando con Juan Carlos y Maite, es decir, hay funciones comunes y específicas que esto nos suena más, pero tienen una relación directa con la archivística canadiense y más directamente con la archivística integrada del Quebec,
que distinguió entre series de gestión y de explotación que tampoco eran tan distintas de las de Schellenberg en sustantivas y facilitativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión cuando hablamos de análisis funcional, análisis de funciones? Nosotros siempre hablamos del trinomio clásico funciones, actividades, transacciones. Aquello de competencias, funciones y actividades, ya, eso pasó a la historia y yo creo que viene de un problema que tienen con el inglés, que las palabras no las definen, entonces se tradujo mal. Entonces, esas funciones, actividades y transacciones, el trinomio clásico no tienen nada que ver con las funciones transversales, ¿no? Es más, en las definiciones al uso, tanto podemos encontrar que el análisis funcional está vinculado a las estructuras organizativas como que no está vinculado a las estructuras organizativas, ¿no? De hecho, el análisis funcional en el sentido clásico archivístico es ese análisis del contexto en relación a las estructuras administrativas. Pero fijaos que también hay otros autores que van por libre. Entonces, a diferencia de lo que he enseñado antes, aquí sí que es o de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Y, digamos, ¿cómo funciona el tema de las funciones transversales de esta perspectiva? Pues digamos que no importa el ámbito de competencia, ni el tipo de función, ni la posición en el organigrama, sino responder a preguntas tan básicas de ¿este departamento que estoy analizando toma decisiones? Porque si toma decisiones tendrá actas o expedientes de convocatorias, y si no tiene actas, las actas estarán en el expediente de convocatorias, ¿no? Estamos hablando de órganos de decisión formales, son grupos de trabajo, no importa, ¿no? O sea, tiene capacidad normativa, administra el control y aprovisionamiento de recursos, autoriza cosas, no importa qué, inspecciona, sanciona, suscribe convenios, otorga subvenciones, elabora instrumentos de planificación, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las 8 funciones transversales básicas que se han venido utilizando en este modelo, y uno de los objetivos que teníamos en el grupo, que no quedará para la segunda fase, es que 2 de estas funciones ya partían de origen con dudas de delimitación, que era la segunda de autoorganización, organización, y la última de más gestión de servicios, ¿no? Pero el resto son, digamos, funciones bastante sencillas, ¿no?, que funcionan con distintas dimensiones de análisis, ¿no? Es decir, las funciones transversales se cruzan con los ámbitos de competencia. Este es nuestro primer nivel del cuadro de clasificación funcional del fondo del ayuntamiento, ¿no?, y con la forma documental, una cosa que está muy pasada de moda pero que hay que recuperar, ¿eh? O sea, la forma documental, registros, también libros, expedientes y dosieres. Y el resultado es lo que permite construir el primer modelo de esta tabla, es de 2017, esta es más reciente pero no está actualizada, ¿no? Y entonces ese patrón de análisis funcional lo que permite es que para las distintas funciones, algunas más complejas como la administración de recursos, que esto no hay que confundirlo con las funciones de las competencias, pues simplemente es aprovisionamiento y control, en plan sumerio, las tablitas. Y entonces, a partir de ahí, digamos, se puede establecer directamente si es conservación permanente, si es eliminable y también el periodo de retención aplicable, cruzando con el valor primario los criterios Barca. Solo en algunos casos, bueno, ahora debería extender qué significan las flechitas para arriba, para abajo, ¿no? Pero esto para que veáis un poco cómo funciona el modelo, ¿no? Entonces, esto lo hemos aplicado en el Ayuntamiento de Girona, se ha aplicado en el Archivo Contemporáneo de Navarra, en la sección de recursos humanos, y algunos de los resultados, esto que decíamos de la endogamia, ¿no?, lo que va bien sacar lo que haces en casa para que otros te digan que funciona y que no funciona, es que realmente sí que funciona su aplicación sistemática y coherente en identificación de periodos de retención. De hecho, nosotros lo estamos utilizando. O sea, nosotros en organismos autónomos o los entes que dependen del ayuntamiento, claro, te avisan siempre de un día para otro, ¿no? O sea, con antelación, ¿no? Pero nosotros somos capaces de prediseñar un cuadro de clasificación con su cuadro de acceso y su cuadro de retención y conservación en casi una mañana o 2 mañanas. Es aplicando este modelo. Por tanto, la aplicación sistemática es posible. La eficacia del análisis funcional desde este punto de vista
¿no? Se puede aplicar a muchos niveles de granularidad. De hecho, hay otras tablas que ya no he incluido, que la perspectiva, digamos, de análisis funcional de desmontar, ¿eh? Es decir, una de las tablas de granularidad que suele adjuntarse al modelo es que se han sistematizado todos los tipos de documentos que pueden darse en un expediente. O sea, se han conceptualizado y a partir de ahí te das cuenta, ¿no?, que siempre son determinados tipos de documentos los que implican conservación permanente o no, ¿no? Teniendo en cuenta otro valor añadido, que es que desmontando esto, aplicando en la documentación que aporta el ciudadano, te das cuenta que aquello que incide en la conservación, en la reutilización y en la restricción del acceso, en el 80% de los casos depende de la documentación aportada por el ciudadano. Pero este es otro tema. Es decir, aplicación sistemática sí, necesidad, eficacia del análisis funcional granular también. ¿Cuál es el problema, ¿no?, que hemos detectado? Una es esa necesidad de delimitar esas dos funciones que todavía griñolan. Patinan un poco. Patinan un poco, ¿no? La otra es que tiene una alta incidencia para un análisis rápido la denominación de las series, ¿no? O sea, en cada casa uno utiliza su sistema, entonces es la aplicación rápida con denominaciones muy variables sí que te pueden dar confusiones, ¿no? Otra cuestión que es muy útil es completar la definición de funciones mediante acciones, es decir, atribución de infinitivos, acordar, regular, planificar, ¿no? Es decir, esto es mucho más útil que definiciones extensísimas, ¿no? Y luego la necesidad de elaborar listas de verificación para, digamos, que el modelo sea realmente comprensible y más fácil, ¿no? Y ya para terminar, a nivel de conclusiones, ¿no? Aquí ponía yo la macrovaloración, ese oscuro objeto llamado deseo, ¿no? Una de las discusiones que teníamos nosotros desde el inicio es que la macrovaloración se ha tratado de muy diversos modos, pero cuando la sacó, que no la sacó él, Terry Cook, ¿no? De hecho, él, a lo largo del tiempo, la define de tres modos distintos, como modelo, como estrategia y como metodología. Y quien ha definido mejor lo que él pretendía son los que vinieron detrás, pero ninguno la ha definido correctamente. Entonces ahí la cuestión es ir a las fuentes, no solo pescar las definiciones, sino pescar la contextualización. Y solo por deciros que el diccionario multilingüe del ICA, por ejemplo, no incluye el término macrovaloración, o la enciclopedia de ciencia archivística de Duranty y Franks tampoco incluye el concepto, ¿no? Por tanto, y que cuando lo sacó Terry Cook fue muy debatida en Canadá, ¿no? Esta es una. Otra es que en donde hay mayor coincidencia es que la macrovaloración es una estrategia de planificación, aunque sin una metodología definida. Y creo que eso, aquí lo que importa es que estas tres propuestas de estrategia, de arriba a abajo, de abajo a arriba y de funciones transversales, son extremadamente útiles porque son combinables. Todavía no sabemos exactamente cómo, pero son combinables, ¿no? Y además se pueden aplicar según el escenario, ¿no? Si yo tengo que intervenir, no sé, imaginaos el tema videoactas, ¿no? Se pone de moda, tengo que intervenir en todas las actas, todos los documentos derivados de la función de decisión. A mí me da igual el ámbito, yo puedo establecer una normativa que diga, oye, todas las actas de cualquier órgano administrativo formal deben preservarse de este modo, ¿no? Pero si estoy vinculándolo con determinados procesos vinculados a familia de trámites o a agrupaciones de series, es cuando justamente te puedo decir, bueno, pues de las funciones transversales me interesa esta y la aplico en este ámbito. Es decir, es bastante flexible. Por último, una cuestión. Nosotros siempre buscamos soluciones mágicas, ¿no? Es decir, cualquier sistema de macrovaloración, ¿no?, siempre genera un grado de incertidumbre que debemos gestionar y resolver. Es más, solo se resuelve, ¿no?, aplicando la microvaloración. Es decir, a nivel internacional lo que sí se dice es que las estrategias de planificación, y con esto acabo,
la macrovaloración sirve para elaborar estrategias de planificación en la valoración, ¿no? Pero que luego para concretar los periodos de retención tienes que bajar a microvaloración. Solo para que veáis también un poco que esto es como un chicle, que había algunos autores que consideran que valorar series documentales ya es de por sí macrovaloración. Claro, dices, porque lo comparan de la Comisión Greek y antes, ¿no? Que venían con la valoración documento a documento. Es decir, hay que siempre poner las definiciones en contexto, ¿no? Incluso la misma macrovaloración, que cuando surge es al inicio, ¿no? De la transformación digital en Canadá y de un incremento brutal de documentos. Hay que ponerlo en cuestión porque es la respuesta de los archivos nacionales del Canadá ante un problema concreto que tenían, que fue discutido, nosotros luego lo debatimos en casa. Y aquí está todo. Ya nos vamos tardísimo. No sé si hay preguntas. Espera, Mar, sube. Esperad, os robo 30 segundos, ¿vale? Esto es de... Bueno, Mar, queremos yo he corrido todo lo que he podido. invitaros un poco Yo tengo los el tema. Esto va a tener una continuidad no solo con la segunda versión de la comunidad, sino que queremos también establecer un diálogo con los otros agentes que pueden intervenir en la valoración, tanto con los organismos de certificación como con vosotros mismos. Entonces, va a tener una continuación, aparte de la comunidad, con diferentes píldoras de interacción, de diálogo y de formación. Y la primera que tenemos programada va a ser en octubre en Valencia, que aparte del atractivo de la terreta, que no hace falta que incida más porque puedo estar hasta las 2, ¿vale? Ahí estableceremos eso, sentaremos en la mesa a las autoridades de certificación y estableceremos un diálogo, porque esto no puede quedar en un ejercicio solo intelectual. Y queremos establecer formación. Aquello que aquí hemos estado un poco esbozando, interrelacionar con un aprendizaje activo con la gente que pueda asistir, para que todo el aprendizaje de 2 o 3 años de diferentes, como ya habéis visto, de diferentes compañeros, poder compartirlo y con mucho más sosiego y tiempo pues incidir en el tema de la valoración. Así que estáis todos invitados a octubre y gracias, que se estará colaborado con la Asociación de Archiveros y el Colegio de Bibliotecarios. ¿Vale? Gracias.